El Papa, un campeón de los derechos humanos según Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, insiste en el imperativo de respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Expresa su preocupación por el impacto de la tecnología, de los conflictos y pide un alto al fuego en Medio Oriente y condena la pena de muerte, al tiempo que él aboga por un mundo basado en derechos humanos y dignidad. Existen normas que se aplican en la guerra, un derecho internacional que debe respetarse incluso cuando se perpetra o sí, la violencia. Desgraciadamente estas reglas no lo hacen. Según Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habla de la importancia que es respetar el derecho internacional, pero también el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, el mundo necesita hacer realidad el derecho a la paz y este sería un tema de conversación muy importante entre el alto comisionado y la Santa Sede, el Santo Padre. Durante un encuentro el viernes 26 de enero, ayer, el Santo Padre es un defensor de la causa de los derechos humanos en el mundo, lo dijo Volker Turk a Vatican News. Hablemos de los conflictos que asolan nuestro mundo y hablemos de los peligros de la inteligencia artificial, afirma. Sabemos que cuando se combinan estas plataformas de los medios digitales y la inteligencia artificial generativa, esto podría tener un impacto negativo en el espacio democrático porque se difunden noticias falsas, desinformación, discursos de odio y es muy importante contrastarlo. Pero esta tecnología, ya más allá de afectar el habla y la información, empeoraría conflictos ancestrales, creando situaciones paradójicas. Vemos guerras que se remontan al pensamiento del siglo XXI, afirma Tark, o mejor dicho, en el siglo XIX, haciendo referencia a la invasión rusa a Ucrania. Asimismo, si nos fijamos en lo que se estaría ocurriendo acá en el Oriente Medio, si se combina con la tecnología, la capacidad de hacer daño, esta se multiplica y tenemos una real posición muy, muy clara sobre las armas autónomas que son letales. Y continúa, las armas en este sentido autónomas letales son absolutamente contrarias a la legislación sobre los derechos humanos y no deberían utilizarse, deben más bien prohibirse. Tork en este sentido reitera la importancia de insistir constantemente en el marco normativo de datos, establecer datos normativo, perdón, en el marco normativo que debe establecerse. Recuerda la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquello fue una promesa para el mundo, sostiene, pero hoy tenemos más de 50 situaciones de conflicto violento. Sobre la deshumanización de los dos bandos, al hablar de esto, en Medio Oriente, Turk describe la guerra entre Hamas e Israel como algo, como una tragedia sin paliativos. No podemos olvidar los terribles atentados perpetrados por Hamas el 7 de octubre y recuerda que en Gaza sigue habiendo rehenes. Tampoco podemos ignorar que desde este mismo día se ha asistido a una increíble reacción del ejército israelí que ha provocado más de 25.000 asesinatos. El 70% de ellos
son mujeres y niños. En Gaza también se ha asistido en estos meses a la denegación de ayuda humanitaria que simplemente no llega como debería. También se ha asistido a un aviso de hambruna. Todavía tengo colegas sobre el terreno que me dicen que han perdido a miembros de su familia, y esto realmente lo oímos casi todos los días, asegura. La necesidad de un alto al fuego. Lo más triste de todo esto es ver cómo ambos bandos se deshumanizan mutuamente, manifiesta Tork, y espera que los que se están librando de esta guerra entren en razón. Y esta guerra no solamente afecta a Israel y Palestina. Ya podemos ver estas tensiones con Líbano y lo que se estaría sucediendo en el Mar Rojo, junto con tensiones más amplias en la región. El mundo no puede permitirse otras guerras más amplias que la actual, advierte Tork, y está claro que necesitamos un alto al fuego. Los conflictos olvidados, mientras esta mirada de la comunidad internacional se centra en estos conflictos de Ucrania y Oriente Medio, muchos de ellos o muchos otros pasarían desapercibidos, a pesar de que provocarían algunas de las mayores y más atroces violaciones de los derechos humanos. Situaciones como Haití con su guerra de bandas, o Sudán, Myanmar y Siria, estos lugares ya casi no salen en noticias, y lo que más preocupa es que dentro de este conflicto y la violencia, que aquí también hay una deshumanización inherente del otro, y las consecuencias a largo plazo de la guerra son terribles. Tork aclara aquí que todas las violaciones de los derechos humanos tienen siempre un efecto perjudicial. No queremos que se produzcan violaciones bajo ninguna circunstancia, pero hay ciertas violaciones que pueden considerarse peores que otras. Es por eso que se habla de crímenes atroces. Por ejemplo, hablamos de crímenes contra la humanidad, hablamos de crímenes de guerra, hablamos de genocidio, y hay definiciones jurídicas y muy claras asociadas a ello. Por eso también tenemos el Tribunal Penal Internacional, que se ocupa específicamente de los crímenes atroces, estos crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad y el genocidio. La lucha contra la pena de muerte, al hablar de esto, de deshumanización, es imposible no abordar este tema, la violación de los derechos humanos que sigue produciéndose en Estados Unidos, y se habla de la muerte de Kenneth Smith de el 25 de enero. El condenado a muerte en el estado de Alabama fue la primera persona en morir mediante nitrógeno, gas nitrógeno. La ejecución duró unos 22 minutos y Smith pareció permanecer consciente durante algún tiempo. El hombre ya había sufrido una primera ejecución aquel 17 de noviembre del 2022 tras ser sometido a una inyección letal, a la que ésta sobrevivió porque los verdugos no habían logrado encontrar la vena, y a partir de ese momento Smith empezó a sufrir ansiedad y depresión. Es cruel, sí, está claro. No hay otra palabra para describir, lo dice el señor Tork. Francamente, la pena de muerte no debería tener cabida en el siglo XXI. Tork se refiere no solo a Estados Unidos, sino también a Irán, Irak, Japón y todos los demás países que aún no han abolido esta forma de castigo. El Estado no debería ejercer este poder de esa manera. No debería ejercer ese poder de tal manera. No es lo apropiado en este siglo y deberíamos más bien superarlo. Solo puedo pedir a todos
los que tienen alguna influencia sobre quienes quieren que esto siga ocurriendo, que utilicen esta influencia para poner fin a esta práctica de una vez por todas. Una pendiente resbaladiza. En mi calidad de alto comisionado, sabemos que incluso las violaciones más pequeñas podrían llegar a dar lugar a otras más graves con el tiempo. Lo afirma Tork, quien añade que se trata de una pendiente resbaladiza y que además debemos ser conscientes de sus inicios para evitar que éstas se produzcan. A medida que más de 40 países se acercan a las elecciones generales en el 2024, la esperanza es que los votantes de todos los países tengamos muy en serio el voto, que participemos en las elecciones y que tengamos en cuenta si los programas de los partidos incluyen el respeto a los derechos humanos. Y esto, subraya Tork, es muy importante porque también vemos en los partidos una tendencia al extremismo, una tendencia a la deshumanización de otras personas en la cuestión de los refugiados, la protección de los refugiados, la protección de los inmigrantes. La esperanza, añade, es que si los partidos políticos intentaran promover una actitud que no se ajusta a los derechos humanos, el electorado lo tenga en cuenta. El comienzo de un mundo mejor. El viejo mundo está muriendo y el nuevo tarda en aparecer, y en este crepúsculo nacen los monstruos. Volkentork concluye diciendo, citando a Antonio Gramsci, este es el periodo de los monstruos, explica, pero ya vemos los comienzos de un mundo mejor, de un mundo que se basa fundamentalmente en los derechos humanos, que se basa fundamentalmente en el respeto de la dignidad humana. Hay esperanza, y concluye que, y sin ella, no estaríamos en ninguna parte. Yo me quedo con este párrafo. Es muy importante porque también vemos en los partidos una tendencia al extremismo, una tendencia a la deshumanización. A medida que más de 40 países se acercan a las elecciones generales en este año, la esperanza es que los votantes de todos los países tengamos muy en serio el voto, que participemos en las elecciones y que además tengamos en cuenta si los programas de los partidos incluyen el respeto a los derechos humanos. Fin.